Hola, mi nombre es Sammy Rivera. Y yo soy Naomi de Rivera y somos esposos. Ya tenemos 1 año de casados. Somos pastores de jóvenes de la Iglesia Vida Cristiana en Guatemala y decidimos hacer este podcast para todos aquellos que alguna vez han tenido alguna duda o alguna pregunta acerca de la Biblia, acerca de la vida cristiana y sobre todo pues la gente que está buscando la verdad en la palabra de Dios o pues ha tenido algunas dudas que han, por así decirlo, entenebrecido o han tenido esta confusión que a veces parece tener una tiniebla en la mente, ¿verdad? Se han encontrado con solo más preguntas en vez de respuestas, pues este podcast tiene esta función y este propósito de darle las respuestas dentro de la palabra de Dios y ayudar a la gente a pensar bíblicamente también su vida. Bueno, pues este podcast no se trata de lo que ya sea Sammy o yo pensamos o consideramos, sino al final la idea es basarnos en lo que dice la Biblia y hablar con lo que dice la Biblia, no nuestras propias ideas o lo que nosotros pensamos que son las cosas. Entonces, primero vamos a contarles acerca de por qué le pusimos Sea la Luz a nuestro podcast. Así que, Sammy, cuéntanos. Sí, bueno, Sea la Luz nos hace pensar directamente en Génesis, el primer capítulo, ¿verdad? En el relato de la creación, pero más allá de traer un versículo a que sea un título un poco como un cliché, esa no es la intención, sino también, o más bien es esta analogía que dije al principio, como a veces nosotros sentimos que tenemos alguna tiniebla en nuestra mente, ¿verdad? Y no vemos la luz y solo pareciera que traemos más confusión o más, pues sí, como no podemos ver más allá, ¿verdad? De nuestros pensamientos y de nuestras preguntas. La palabra de Dios es esa luz que viene a irrumpir y a romper, por así decirlo, las tinieblas, ¿verdad? Y traer vida. En Primera de Juan capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 4. Dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sí, excelente. Y muchas veces también las tinieblas no solo están en nuestra mente, sino, o más bien no solo están en las preguntas y dudas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que nos entenebrecen la mente, sino que también está en nuestras acciones. No podemos vernos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo, no podemos ver que estamos ofendiendo a los demás o ofendiendo al Señor, ¿verdad? De eso está hablando también, como que una persona no puede ver o puede pensar o engañarse a sí mismo que no está cometiendo pecado, ¿verdad? Uh-huh. Eso también es tiniebla. Ajá, y como dice, ¿verdad? Que si nosotros decimos que no tenemos pecado, por así decirlo, no vemos que estamos transgrediendo su palabra, etcétera, pues lo estamos haciendo a él mentiroso porque no estamos usando su sacrificio y su sangre para limpiarnos de ese pecado, ¿verdad? Uh-huh. Y yo quiero ir al capítulo 2 ahí de Primera de Juan. En realidad podríamos leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de corrido por el tema, pero el 2 vamos al versículo 7, donde dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y estamos leyendo la versión Reina Valera 1960 para los que se pregunten. Sin embargo, os escribo en el capítulo 8, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y no está hablando de nuestros ojos naturales, más bien está hablando de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, nuestra vida, nuestras acciones. Y nuestros ojos están cerrados y nosotros estamos aborreciendo a nuestros hermanos. Entonces, si se dan cuenta, hay dos cosas aquí. No solo está hablando de las tinieblas, o más bien queremos compartir que primero, no solo son las tinieblas en nuestra mente de dudas acerca de la palabra de Dios, acerca de la vida cristiana, sino que también son las tinieblas que vienen por no ver nuestras propias acciones o errores, ¿verdad? Uh-huh. Sí, exactamente. Igual como dice en Mateo, que habla que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Y también dice que nuestra luz alumbre delante de los hijos de los hombres. Entonces también está hablando de nuestras acciones, tal vez, ¿verdad? Como nuestra luz o esa palabra o todo eso que el Señor ha alumbrado en nuestra vida, que eso sea luz para otra persona, ¿verdad? Que a lo mejor está viviendo en algún tipo de tiniebla, ya sea que no conozca a Dios o simplemente, como tú dices, ¿verdad? Tiene muchas dudas o se está preguntando muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, y las tinieblas es, por ejemplo, leímos que es aborrecer a los hermanos, a nuestros hermanos, ¿verdad? Y también creo que si vamos más adelante, ya me había ido a otra parte, pero ahí en el capítulo 2, más adelante, vamos a ver, ahorita les digo, en el versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Es en el mismo contexto que dice, si alguno aborrece a su hermano, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? O sea, la luz no está ahí, está cegado. Y dice también, si amamos al mundo, tampoco estamos en el amor del Padre, o la luz tampoco está ahí. Entonces, las tinieblas no solo es mentales, que ya lo estamos platicando ahorita, lo vamos a ver más profundo. Tampoco, no solo es eso, sino también aborrecer a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Y también es amar al mundo. Entonces, si se dan cuenta, tiene que ver no solo con nuestros pensamientos, no solo con nuestras acciones contra los demás o nuestra actitud con los demás, sino también con nuestros deseos, ¿verdad? Sí, y cabal, como hablábamos la vez pasada, que yo te decía, muchas veces dicen el mundo, ¿verdad? Y a veces al inicio tal vez, ¿verdad? Es más difícil definir qué es el mundo, o sea, porque el mundo ahora es tan confuso, está tan mezclado con muchas cosas cristianas, ¿verdad? Que ya es difícil identificar, pero aquí en el 15 nos lo pone fácil porque prácticamente nos está describiendo qué es el mundo, ¿verdad? Porque dice que son todo lo que hay en el mundo, o sea, los deseos de la carne en el 16, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre. Entonces, esto tal vez nos deja o nos debería dejar una reflexión de qué realmente significan estas tres cosas en nuestra vida y si hay esas tres cosas en nuestra vida que producen esas tinieblas que no nos permiten estar en esa luz, ¿verdad? Que al final es el Padre. Y en Juan 1:9 dice que Jesús era la luz verdadera y Él es la luz. Y en primera de Juan, ahorita en el libro que estamos al inicio, dice que Él era el verbo. Y Él es la palabra, literalmente la palabra. El verbo significa palabra. Sí. Entonces, estamos viendo que todo al final apunta a un solo lugar, que es Jesús. Sí. Y que Jesús es esa luz. Obviamente, Jesús y el Padre pues son uno mismo, ¿verdad? Entonces Jesús, siendo forma de hombre, siendo forma de hijo, es esa luz del mundo y es la verdadera luz que al final es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, o sea, Jesús, digamos, da a conocer al Padre a los demás, ¿verdad? No podríamos haber conocido al Padre o su naturaleza, su carácter, si no hubiera sido por Jesucristo, el Verbo, ¿verdad? Él es el que da a conocer. Entonces, yo quiero ir, antes de seguir en 1 Juan, vamos a Génesis capítulo 1
y veamos de dónde sale esto de sea la luz, ¿verdad? Es en el relato de la creación. Y hay bastantes cosas interesantes también en cómo sucede esto, qué palabras usa en el hebreo. Obviamente, pues si vamos al idioma original, podemos enriquecer más nuestro estudio, ¿verdad? Y en el primer libro y en el primer capítulo de la Biblia dice, en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y a mí me fascina, las 1000 lecciones que podemos sacar de aquí, ¿verdad? Que nos enseña la palabra de Dios. Algo que les quiero dejar es de que no veamos a la Biblia como un libro, primero como imposible de leer, ¿verdad? O como solo un libro histórico o poético. Veámoslo como, o pensémoslo, cuando abramos nuestra Biblia, pensemos que estamos literalmente leyendo la palabra de Dios. Y siempre la palabra de Dios nos va a traer instrucción, redargüimiento, ¿verdad? Dice, ¿qué es? 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿verdad? Toda la escritura, no solo un libro o no solo un testamento, sino toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y la palabra luz aquí en esta porción que leímos es la palabra hebrea or. Significa luminoso, significa amanecer, significa glorioso, significa felicidad, significa resplandecer y significa dar a luz también, que eso es bien bonito, ¿verdad? Y luego, esto lo sabemos bien los que hemos sido parte del grupo de jóvenes de nuestra iglesia, porque teníamos hasta una porra de nuestros retiros así, ¿verdad? Pero la palabra desordenada y vacía es la palabra hebrea tohu, en desordenada, y vacía es la otra palabra hebrea que se llama bohu. Y las dos palabras, la primera significa desolación, desierto, vanidad, asolación, destrucción. Y la segunda, la palabra vacía en español, significa ruina o vacío. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así, verdad? Sí, o incluso antes de nuestra salvación, ¿verdad? Literalmente estábamos de esa manera desolados y vacíos y pues prácticamente muertos, pues, ¿verdad? Desiertos en nuestra vida, y justo vino esa luz, ¿verdad? Que fue nuestra salvación, inclusive. Sí, al principio. Al inicio, sí. Sí, y luego, si leemos que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas es una palabra que se llama koshek, que significa oscuridad, miseria, ignorancia o algo que está oscuro. Sobre la faz del abismo, esa palabra abismo es tehom, que es la profundidad de las aguas donde hay alboroto, dice. Y otra vez en esta lección o analogía que queremos dar, es que nuestro corazón o nuestra mente muchas veces también no solo está en desolación o en un vacío, sino que está en una miseria, ¿verdad? En una ignorancia, como dice aquí la tiniebla, o está en algo oscuro. Pero esa luz, ¿verdad? Que nosotros leímos felicidad, glorioso, dar a luz, amanecer, es lo que nosotros queremos traer a nuestra vida, no vivir en una tiniebla eterna, ¿verdad? Sino poder tener la luz de Dios, no solo en un momento como nuestra salvación, sino durante toda nuestra vida. Y hay varias cosas que yo quisiera darles aquí súper rápido. Es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que en medio de esas tinieblas o en medio de esa ignorancia o miseria, es ahí donde el lugar donde Dios nos puede encontrar con su luz, ¿verdad? Es nuestra necesidad. Si nosotros no estuviésemos en una noche o tinieblas o en una miseria, no podríamos conocer este lado de Dios, de que Él trae su luz, ¿verdad? Su verdad. Ajá. Sí, exacto. Y también hemos estudiado, ¿verdad? Cuando nos sentimos que estamos así, como tú describiste, ¿verdad? Desolados, vacíos, entenebrecidos, y estamos pasando por, pues, una noche espiritual, ¿verdad? Que hemos aprendido que es un valle, ¿verdad? Donde
obviamente sentimos que esas tinieblas están ahí, prácticamente no sentimos a Dios y es difícil, por ejemplo, meternos en oración o meternos, no sé, en alabanza y te encuentras en un punto donde no ves a Dios y sientes, está muy lejos y por más que tú querés, incluso le pedís, ¿verdad? Como yo no te siento, yo quiero sentirte, pero ahorita no estoy sintiendo nada y te encuentras ahí, ¿verdad? En ese valle y al final aprendes, bueno, muchas cosas con eso, ¿verdad? Pero entre todo eso hay un momento en que logras ver esa luz después de ese valle, ¿verdad? Como que el Señor literalmente dijo, bueno, ya se acabó y sea la luz y se enciende esa gloria en ti otra vez, ¿verdad? Y a lo mejor lo puedes volver a sentir como antes y hasta más, ¿verdad? No, y también como de una forma, uno nunca sale de una miseria o de una tiniebla de la misma manera, hablando de madurez espiritual, ¿verdad? Porque muchas veces uno se acostumbra a solo hacer las cosas por sentimiento, por emociones, ¿verdad? Y si me da piel de gallina en alabanza y adoración, estoy sintiendo a Dios o al Espíritu Santo, pero un cristiano maduro va más allá de las emociones, de los sentimientos, incluso de los pensamientos que le vienen a uno, ¿verdad? Había escuchado como que en redes sociales, ¿verdad? Alguien que decía que nuestra generación, que son millennials o si son generación Z, lo que sea, seguía mucho por sus pensamientos y eso es algo que las generaciones anteriores jamás, o sea, no le daban tanto crédito, perdón, a sus pensamientos y sentimientos también. Hay una cosa cuando dice que Dios creó la luz, que la luz vino a separar las tinieblas, ¿verdad? Y cuando, digamos, viene su verdad, la verdad de Cristo, la palabra de Dios, ¿verdad? El verbo que leíste tú en Juan, cuando viene a nuestra vida y viene a esas tinieblas, a esa ignorancia, esa miseria, la separa. Y esto me encanta a mí porque muchas veces cuando uno está como muy confundido en su mente, con pensamientos, con dudas de que si será Dios real, si será la palabra de Dios, algo que es fiel, que es verdadero, y con preguntas existenciales, crisis y todo, uno no sabe discernir, por así decirlo, no sabe separar entre lo que es verdad y entre lo que es mentira. Muchas veces ni sabemos qué es real y qué es ficción de nuestra vida, ¿verdad? Y me encanta porque lo único que puede separar entre lo que es verdadero y lo que es un error es la palabra de Dios. Podemos buscar otras fuentes, pero aquí lo que estamos hablando es a las personas y a los creyentes que quieren tener a Dios como su vida, como su, por así decirlo, su soberano decididor, ¿verdad? Dentro de su vida. Entonces, lo único que puede guiarnos a nosotros a separar qué es un error y qué es verdad es la palabra de Dios. Incluso a separar qué son nuestros propios pensamientos y cuáles son los pensamientos de Dios dentro de nosotros, ¿verdad? O muchas veces preguntan, ¿cómo sé discernir cuál es mi voz y cuál es lo que me estoy imaginando? O sea, ¿cómo separo eso? Solo la palabra de Dios puede venir a separar esas tinieblas. Exacto, sí, como cuando tenés, no sé, estás orando por algo, ¿verdad? Y no sabes qué hacer, pues la respuesta, o sea, tal vez es muy fácil engañarse a uno mismo, ¿verdad? Porque incluso tu corazón es muy engañoso. Entonces no confiar en tu corazón, pero como tú dices, es muy difícil saber, pero ¿seré yo? ¿Será Dios? Entonces simplemente saber, o sea, saber, si no lees tu Biblia, pues imposible que vas a saber, ¿verdad? Claro. Pero si en tu corazón está de verdad, querés agradar a Dios, o sea, todas las respuestas están aquí. Sí. En este libro hay algunas que pues a lo mejor no son tan fáciles de contestar con solo leer un versículo, pero cuando tú aprendes a atesorar esta palabra, ¿verdad? Como hemos aprendido en la historia del campo, que lo compraron y compraron todo el campo, ¿verdad? Y por el tesoro que estaba ahí, que al final podemos tener toda esta Biblia, ¿verdad? Pero si tú de verdad lo atesoras, porque es la palabra de Dios, tú querés, porque hemos aprendido, ¿verdad? Es muy diferente, por ejemplo, ahora arrepentirte porque lo que hiciste estuvo mal y te hizo sentir mal, ¿verdad? Y tu conciencia está como, esto que hiciste está mal
y arrepentirte para sentirte bien, a decir yo ofendí a Dios, o sea, yo, como dice José, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ofender a Dios haciendo esto que no le agrada, ¿verdad? Con la esposa de Potifar. Entonces podemos ver una gran diferencia entre cierta gente que realmente no le importa tanto, pues, no sé, como que tal vez no es lo más preciado, como vimos esta domingo, ¿verdad? No es lo más preciado para ellos, no es lo más valioso, pero hay otro grupo de gente que quiere y desea que Jesús sea lo más importante en su vida. Y por eso mismo que sea crecer también espiritualmente, ¿verdad? Y madurar. Es la gente que no se conforma con leer entre líneas, porque todos empezamos así, sino que quiere profundizar más y busca, ¿verdad? Esos son los que encuentran la luz. Y yo me imaginaba como un cuarto oscuro, no sé si ustedes lo han experimentado cuando eran pequeños. Yo me recuerdo súper bien que en la noche, después de cenar, yo subía a mi cuarto y estaba oscuro, ¿verdad? Y a todos nos da miedo, ¿verdad? Al principio cuando somos niños. Pero me recuerdo que solo encendía la luz y trataba de medir el tiempo en que la luz iluminaba todo el cuarto, pues, para ver si podía lograr pues, ver la transición, ¿verdad? Pero era imposible, o sea, solo encendía la luz y ya el cuarto estaba iluminado. O por ejemplo, a mí me gustaba estar en el cuarto oscuro, digamos, de mi cuarto, luces apagadas, pero la luz que entraba por la puerta entreabierta, entrecerrada, como que, y la abría poco a poco, como cómo iba la luz entrando al cuarto, ¿verdad? No sé si una vez lo hicieron, pero a mí me encantaba ver esos experimentos. Pero a lo que voy es de que la luz en el mundo físico que vivimos es sumamente rápida para llegar a nuestros ojos. Entonces, ¿cuánto tarda la luz en entrar a un cuarto y desaparecer las tinieblas? A nuestra percepción casi es inmediato. Ajá, entonces así la luz del Señor, pues ¿cuánto le tarda para llegar a separar esas tinieblas? Si la logramos buscar, si la logramos encontrar. Y antes de irnos de Génesis, lo último que les quería decir es, hay dos cosas que son la antesala para que la luz sea creada en el relato de la creación, que estamos usando como analogía. Y en el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sí, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente. Y la primera cosa dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Esa palabra se movía es una palabra muy peculiar y que significa empollar, como una gallina empolla a sus polluelos, por así decirlo. ¿Verdad? Pero el Espíritu de Dios ya estaba ahí. O sea, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Y la segunda cosa, en el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. O sea, hay dos cosas que son la antesala para la luz. Primero, el Espíritu de Dios, que se movía. Y luego, una palabra de Dios. Fue todo lo que se necesitó para que la luz sea creada. Y muchas veces en nuestra vida carecemos de las dos o de alguna de ellas. Pero la unión entre el Espíritu de Dios que vive en nosotros, en nuestro corazón, y la palabra de Dios que estamos viendo, ¿verdad? La verdad, la unión de estas dos hace que la luz venga a nuestra mente, que venga a nuestra vida. Y regresando a la palabra de empollar, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cuántas veces no en nuestra vida, también en esas tinieblas, en esas dudas que tenemos en nuestra vida, que estamos cegados, sentimos que es el fin del mundo, pero otra vez pareciera ser que es la antesala para que venga la palabra de Dios? Y si somos creyentes, tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón, el Espíritu de Dios mora en nosotros. En esos momentos de oscuridad, en realidad lo que está pasando es que el Espíritu Santo está, por así decirlo, empollando, ¿verdad? Está como esperando el dar a luz, ¿verdad? Es como que si estuviese como concibiendo algo. Y lo que necesita es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, Santo de Dios nos va a revelar, porque dice que Él nos revela toda verdad. Y que también nos ayuda a discernir y a hacer, nos convence de pecado. Entonces el Espíritu Santo está ahí, dentro de nosotros, sí quiere, ¿verdad? Sí. Y quiere que venga a la luz. Lo que falta es una palabra de Dios, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, también regresando a lo que hablábamos antes, sobre esa luz, dice que si nosotros estamos en luz como Él está en luz,
y tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Que hablábamos al inicio de esa comunión se da porque no aborrecemos a nuestros hermanos, etcétera, ¿verdad? Y segundo, dice que la sangre de su hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, nosotros, algo que a mí me ha ayudado, ¿verdad? Yo, en mi experiencia, siempre fui cristiana, siempre creí en Dios. Me acuerdo que cuando era chiquita, yo creo que es algo que el Señor pone en ti, o no sé, ¿verdad? No, la verdad es que no podría explicarlo, pero yo siempre tuve como un deseo, un anhelo por el Señor, pero no conocía la verdad. Como yo sentía que tal vez para mí era algo muy superficial, ¿verdad? O sea, yo soy cristiana, yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en su sacrificio, en su sangre, que Él me perdona, pero realmente mi experiencia espiritual era esa, ¿verdad? Solo, sí, yo creo y sí, me arrepiento todas las noches de mis pecados y eso es todo, ¿verdad? Pero luego aprendí, ¿verdad? Gracias a estar en esta iglesia y conocer su palabra al final, porque no es la iglesia en donde estás, no es el pastor que te predica, es la palabra de Dios y que tú con tus ojos estés leyendo y diciendo, no, esto es verdad. O sea, eso es lo que a mí me cambió la vida, poder decir, no solo leer, no sé, Proverbios 1, los 30 días, 1, 2, 3 de acuerdo al día, ¿verdad? Sino realmente escudriñar, como dice su palabra, escudriñar las escrituras y leer lo que aquí dice y darte cuenta que lo que estás leyendo no es, como tú decís, una historia, una fábula o algo que alguien contó, sino que esta palabra es Jesús y Él quiere hablar a mi vida y Él quiere transformar mi vida. Entonces, saber que cuando estamos hablando de andemos en luz como Él estuvo en luz, no sé, yo me pongo a pensar qué es lo que estamos haciendo cada día de nuestra vida que no haría Jesús, ¿verdad? Como andar en su verdad y andar en su palabra es, por ejemplo, andar en santidad, andar como es digno, ¿verdad? Del llamamiento que tenemos. Y eso es como que parte de lo que queremos compartir, ¿verdad? En todo el podcast vamos a hablar de muchas cosas, pero poder saber que nosotros, solo con que la gente sepa que ya somos cristianos, ya hay ojos puestos en nosotros. Y como dice la palabra también, que la luz no la escondamos dentro de un almud, ¿verdad? No lo escondamos debajo de un almud, sino que esa luz la pongamos en alto, ¿verdad? Para que la gente pueda ver. Pero si nuestro testimonio de ser cristianos es completamente opuesto a lo que dice su palabra, pues realmente no estamos siendo esa luz, ¿verdad? Al final. Si vamos de regreso a 1 de Juan, capítulo 2, era cabal a donde yo quería ir para ir concluyendo. Hay 4 cosas que van acorde a lo que acabas de decir, que nos revelan cómo podemos, o nos dicen, ¿verdad? Cómo podemos saber que la luz está creciendo en nosotros. Y desde el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, la verdad, hablamos de la luz, ¿verdad? Dice, y yo le conozco y no guarda sus mandamientos. O sea, no, como tú decís, ¿verdad? Es alguien que dice, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero no vive su vida conforme a la palabra de Dios. O dice, yo conozco a Dios, pero no ama a los demás. Es mentiroso, dice. Y la verdad no está en él, o sea, la luz no está en él. Entonces, la primera cosa de las 4 es guardar sus mandamientos, ¿verdad? Jesús fue el mismo que dijo, si me aman, no me digan que me aman. O si me aman, no publiquen versículos en redes sociales y ya, ¿verdad? O solo canten. Ajá. Si dice, si me aman, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra. Esa es la forma en que nosotros demostramos que la amamos, ¿verdad? La segunda dice, en el versículo 5, en el siguiente, dice, pero el que guarda su palabra es en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. O sea, estamos hablando de madurez espiritual. Si el amor de Dios se perfecciona en nosotros es porque hay un trabajo de madurez.
Entonces, otra señal que la luz está en nosotros es porque vamos perfeccionando ese amor o nos estamos perfeccionando en ese amor hacia Dios, ¿verdad? O el amor de Dios que también está hacia los demás. Habla de madurez. Luego me encanta, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, la siguiente cosa es permanecer en él, ¿verdad? Obviamente, la fidelidad que tenemos hacia Dios, pero también es andar como él anduvo. Es el ejemplo, ¿verdad? Si nosotros, ¿qué Jesús estamos mostrando al mundo? Como tú dices, ¿verdad? Si en nosotros no está esas 4 cosas, no estamos permaneciendo en Él, no estamos andando como Él anduvo, no se está perfeccionando el amor de Dios y estamos engañándonos a nosotros mismos porque la luz no está ahí, pues a lo mejor sí necesitamos que venga la luz otra vez y irrumpa, ¿verdad? Las tinieblas y las separe. Antes de que comentes, vámonos a Efesios 5 y si quieres comenta de una vez, así terminamos en este. Terminamos en este. Vamos a leer bastante, así que tenganme paciencia. Seguramente van en el carro o están en redes sociales o algo, así que tienen tiempo. Y qué mejor que escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, y fíjense que aquí le están hablando a creyentes, a cristianos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Truhanerías es como algo vulgar, como obscenidad, ¿verdad? Obscenidades. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Pero dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, sois luz, pero anden como lo que son, ¿verdad? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No, o sea, no solo ya nos sacó el Señor de las tinieblas, ¿por qué vamos a estar haciendo sus obras, verdad? Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, del 1 al 20 lo leímos, ¿verdad? Y dice bastantes cosas. Estos 20 versículos nos ayudan a vernos a nosotros mismos y tomar acciones en nuestras actitudes, ¿verdad? Y nuestras conductas. Pero dice que éramos todos tinieblas, pero ahora somos luz. Y que no andemos como de tinieblas, sino como hijos de luz, ¿verdad? En bondad, en justicia y verdad, que es el Espíritu. Pero dice, a mí me encanta, versículo 13, dice que la luz manifiesta todo. O sea, es la luz que viene a separar otra vez las tinieblas. Si hay alguna duda o alguna cosa de nuestro corazón, algún deseo que está entenebrecido, ¿verdad? Y confundido, la luz es lo que lo va a traer, ¿verdad? Y lo va a manifestar, obviamente lo va a separar, ¿verdad? Y nos va a traer a nosotros luz, ¿verdad? Y entonces en estos 20 versículos nosotros leemos cómo Dios espera que nosotros primero nos alejemos de las tinieblas, o sea, ya nosotros no somos de las tinieblas, sino que somos luz. Y nos pide andar en luz, nos enseña cómo andar en luz, ¿verdad? En bondad, justicia y verdad, que es el Espíritu dentro de nosotros. Pero el versículo 13 dice que la luz manifiesta todo.
Es la luz lo que va a traer a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras actitudes, y que nos va a hacer, va a traer claridad y nos va a ayudar a vernos. Nos va a ayudar a arrepentirnos, a decir como que yo no había visto esto porque estaba escondido, porque estaba en ignorancia. Y ahora con la luz puedo ver que estaba ofendiendo a Dios o ofendiendo a alguien más. O ahora puedo ver que en mi mente este pensamiento en realidad estaba o sea, tenía tantas preguntas que estaba en tinieblas, pero ahora con esta luz, ahora tengo respuestas, ¿verdad? Y por último, obviamente, no participar de las obras de las tinieblas, que a mí, sino reprenderlas, que es lo que con lo que yo me quedo de para terminar en Efesios 5. El Señor nos provee de su Espíritu Santo, como vimos, ¿verdad? Y de su palabra. Pero como tú dices, hay cristianos que se quedan contentos en estar en la superficie. Pero hay pocos, y yo espero que tú seas, como nosotros estamos tratando, ¿verdad? De ser no perfectos, no cristianos perfectos, sino cristianos que buscan más, que están anhelando por la palabra de Dios en sus vidas, que la ilumine, que ilumine los lugares oscuros, ¿verdad? De la mente, del corazón, para caminar y agradar al Señor con todo lo que somos, no solo con una parte de nuestra vida, sino con todo. Yo antes de casarnos, cabal, yo le había dicho al Señor, me recuerdo re bien, yo no quiero ser un cristiano más, o sea, yo no quiero en mi vida como ya matrimonial, etcétera, de aquí a la adultez y la vejez, no quiero como ser un hipócrita viviendo una vida religiosa, solo como teniendo el cristianismo como parte de mí, ¿verdad? Tal vez hasta solo calmando mi conciencia. Yo quiero realmente vivir lo que creo. Quiero ser uno de esos cristianos, como leemos en la historia y conocemos muchos ejemplos en vida. Quiero ser un cristiano que está viviendo cada cosa. Si el mundo tiene tantos, por decir, gente que aparenta, yo quiero ser alguien real, ¿verdad? Y que lo que hablábamos el otro día, de que muchas veces usamos al Señor como un amuleto. Y al final, pues o sea, cuando tú de verdad entiendes o lo que se pueda, ¿verdad? Entender de todo lo que es Jesús, de todo lo que Él dio por nosotros, de todo lo que Él tiene para nosotros. Y, o sea, poner eso en la balanza solo con un amuleto de me siento mal, entonces voy a ir a la iglesia, o me siento mal, entonces voy a pedir perdón. Como que todo es que yo me siento mal y yo me quiero sentir bien, porque obviamente todos los seres humanos buscamos la plenitud y buscamos el sentirnos bien y el estar bien. Pero llega un momento que, pues si tú eres como nosotros, eso ya se queda muy atrás y empiezas a ver la belleza detrás de Jesús, ¿verdad? Y de todo su sacrificio y de todo lo que Él tiene para nosotros, que de verdad no tenemos ni idea. Yo al inicio, antes de conocer todo lo que nos han enseñado, o sea, yo no sabía nada, pues era muy, muy, muy superficial, solo sabía que Él me perdonaba y prácticamente que Él me salvó, ¿verdad? Pero primero uno no tiene la capacidad de entender qué significó ese sacrificio, ¿verdad? Y segundo, de verdad que no lo tomemos como un amuleto, sino que sea en toda nuestra manera de vivir, querer ser como Jesús y ser esa luz, y que Jesús siga alumbrando esa oscuridad, ese inconsciente que tenemos. Uh-huh. No, y también como traer también paz a nuestro corazón de saber de que las dudas, las preguntas, los lugares oscuros en nuestras actitudes, corazón o pensamientos siempre van a estar. Uh-huh. El hecho de que existan no quiere decir que estemos mal. El hecho de que existan es solo una clara evidencia de que seguimos siendo humanos, ¿verdad? Mortales. Así que... Y que pues, hay respuestas. Eso voy como... no afanarnos porque tenemos preguntas, sino, pues primero es normal, ¿verdad? Como todo cristiano todos vamos a tener preguntas, todos vamos a sentir momentos oscuros, pero saber que los momentos oscuros de esas preguntas, esas tinieblas, son la antesala
para la luz, para la verdad. Y no es decir como que jamás lo voy a encontrar, sino si de verdad somos diligentes, estamos buscando en la palabra de Dios, o sea, vamos a encontrar las respuestas, vamos a encontrar la luz de Dios alumbrando nuestra vida, corrigiéndonos, redarguyéndonos, instruyéndonos. Entonces, yo hasta les diría como si tienen dudas, si tienen preguntas, van por buen camino. Pero si no tuvieran dudas, sería como muy raro o no, estarían como muy superficiales. Acomodados tal vez. Ajá. Ajá. Pero sí, como si tú tenés dudas de algo, a lo mejor yo tal vez no hubiera podido conseguir las respuestas por mi propio mérito porque no sabía ni cómo abrir mi Biblia, ¿verdad? Pero hay gente que sí sabe y a lo mejor y podemos, si tal vez le preguntamos a nuestro pastor o tal vez él no sabe cómo contestarnos, pero tal vez hay alguien, siempre va a haber alguien que pueda ayudarnos, claro, que sí. Podemos buscar prédicas, podemos buscar consejo, estudios y, o sea, no solo desechemos porque sentimos que será que Dios existe y nunca encuentro como que esa certeza, ¿verdad? Y lo tiramos a la basura y bueno, yo ya no creo porque nadie me pudo contestar mis preguntas, sino primero si de verdad nos interesa porque tenemos algo aquí que no nos deja tranquilos, oremos que Dios abra las puertas para poder tener esa luz, ¿verdad? Para que sea alumbrada todas esas preguntas que tienes, buscar a personas que te puedan ayudar, leer tu Biblia, porque si solo tienes preguntas pero las respuestas ni siquiera las quieres, entonces creo que tampoco se puede hacer mucho, ¿verdad? Sí, y mi consejo es denle un chance o denle una oportunidad a una vida íntegra y sinceramente cristiana. Muchas veces vivimos dobles vidas, triples vidas, etc. Denle un chance a vivir una vida realmente conforme a la palabra de Dios. Denle una oportunidad a Dios a tomar estas cosas en serio. Y les aseguro, como muchos nos preceden, porque no somos ni los primeros, ni en el millón de años. Así como hay mucha gente que nos precede que ya lo ha hecho y ha encontrado las respuestas, seguramente tú también las vas a encontrar. Entonces, si hay tinieblas, si hay confusión, es porque la luz está en camino. El Espíritu Santo de Dios dentro de ti ya está, por así decirlo, moviéndose sobre las aguas. Y la palabra de Dios aquí está, ¿verdad? En su palabra, en la Biblia. Es tan solo nuestra disposición, ¿verdad? De vivir una vida sincera delante de Dios. Hay muchas cosas que quisiera decir sobre la oscuridad y sobre las tinieblas que son una antesala de Dios, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar para después. Entonces terminemos orando y para que el Señor nos ayude a cada uno, ¿verdad? No solo buscar la verdad, sino también reconocer que estamos en tinieblas también, en unos lados, y que el Señor está dispuesto a decir, sea la luz a nuestra vida, ¿verdad? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos guía a toda verdad, a través de tu Espíritu, a toda luz. Señor, gracias por los recursos que tenemos hoy y por el hecho de que nos has mostrado que vivimos muchas veces en tinieblas, que nuestra mente también está en tinieblas, en confusión, en esta miseria, pero que tú estás dispuesto, Señor, a llevarnos a la luz, a perfeccionarnos en ese amor, a llevarnos a ese estado de madurez espiritual para que podamos andar como tú anduviste un día, Señor, y nos mostraste y nos dejaste ejemplo. Que podamos ver cada uno de los que están escuchando, Señor, que somos una epístola viviente delante del mundo, que el Jesús que nosotros mostramos y la Biblia que nosotros vivimos delante de los hombres son lo que ellos pueden conocer de ti por ahora. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, fieles y embajadores tuyos delante de los hombres, delante de nuestros hermanos. Y sobre todo, Señor, a vivir, pensar, Señor, bíblicamente y siempre, Señor, buscar la luz, buscar las respuestas en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Sea la luz.